Y yo sentí ese temor, yo le pedí perdón a Dios. Y cuando bajé, le estoy diciendo, Dios me dijo, predica, pero yo no prediqué. Y de repente estoy intercediendo, y en la intercesión en cadena comenzó el poder de Dios a manifestarse. Los jóvenes cristianos que ministraban cayendo endemoniados. Era un lenguaje. Dentro del grupo había una muchacha que ella veía visiones, tenía los ojos muy abiertos, era una vidente muy poderosa en Dios. Y recuerdo que eso fue algo extraordinario. Se puede decir mi primera experiencia en liberación. Yo la llamé y dije, míreme, yo tengo 2 personas aquí. Necesito alimentar liberación, no sé. Él me dijo, mijo, dele para allá que usted puede. Ay, Dios. Dele para allá que usted puede. Y dije, bueno, porque una de esas se puso mala, dije que era azúcar. Y escuché, y estaban ya llamando 911 que le van a dar agua con azúcar. Y el Espíritu decía, dame agua con sal. Pero mira, Dios me enseñó eso. Y Dios me dijo, eso no es nada, de un ataque, no. Y yo, como esa euforia que se te entra en el espíritu, esa ira que se le metió a Cristo cuando volteó a la mesa. Ajá. Y yo le dije, míreme, discúlpeme, pero eso no le den eso. Y comenzamos a orar. Hermano, la mujer, el espíritu comenzó a hablar. ¿Qué hacía? Se cortaba, ministrando, hija de pastores. Porque son misterios. Ay, Dios mío. Mi hermano, a desobedecer a Dios. Cuando yo, a pesar de eso, mi inquietud lo hice y se metió un temor. Yo le pedí perdón a Dios porque yo sentía que había un ángel detrás de mí, que Dios lo había enviado para que entendiera, porque así como Dios manda ángeles para que te cuiden, también manda ángeles para que también te castiguen, sí, te corrijan. Y yo sentí ese temor, yo le pedí perdón a Dios. Y cuando bajé, le estoy diciendo, Dios me dijo, predica, pero yo no prediqué. Y de repente estoy intercediendo, y en la intercesión en cadena comenzó el poder de Dios a manifestarse. Los jóvenes cristianos que ministraban cayendo endemoniados. Dios mío. Le estoy diciendo, y comencé a hablar un lenguaje. Dentro del grupo había una muchacha que ella veía visiones, tenía los ojos muy abiertos, era una vidente muy poderosa en Dios. Y recuerdo que eso fue algo extraordinario. Se puede decir, mi primera experiencia en liberación. Yo recuerdo, ella la va a ver, nuestra Madre Teresa, una mujer de Dios, que Dios usa mucho en liberación. Yo la llamé y dije, míreme, yo tengo 2 personas aquí. Necesito alimentar liberación, no sé. Él me dijo, mijo, dele para allá que usted puede. Ay, Dios mío. Dele para allá que usted puede. Y dije, bueno, porque una de esas se puso mala, dije que era azúcar. Y escuché, y estaban ya llamando 911 que le van a dar agua con azúcar. Y el Espíritu decía, dame agua con sal. Pero mira, Dios me enseñó eso. Y Dios me dijo, eso no es nada, de un ataque, no. Y yo, como esa euforia que se te entra en el espíritu, esa ira que se le metió a Cristo cuando volteó a la mesa. Ajá. Y yo le dije, míreme, discúlpeme, pero eso no le den eso. Y comenzamos a orar. Hermano, la mujer, el espíritu comenzó a hablar. Cómo entró, qué hacía, se cortaba, ministrando, hija de pastores. Wow. Frustraciones, porque la gente no cree que porque tú eres cristiano, tú no necesitas liberación. Sí. Y hay ministros espíritus que entran por trauma, por falta y muchas cosas. Pero el objetivo es que cuando yo comencé a hablar ese lenguaje, comenzaron a caer, manifestarse eso. Yo recuerdo que esa joven me dice, mira, cuando tú hablabas en lengua, yo vi unos ángeles con una melodía hermosa y un león al lado tuyo que rugía. Dios. Ese me decía, tú decías, porque ya me lo recordaba, tú decías que el día que algo tenía que suceder, y eso es como Dios diciéndome, fui yo. Pues yo decía, hablaba muchas lenguas y obviamente en el secreto, y a veces reuníamos un grupo a orar en la iglesia, en Silicio, y Dios me decía, o ellos me decían, yo pensaba que eran lenguas mecánicas, y yo me sentía mal, decía, Dios es mecánica, y Dios me permitió, y que esa persona al tiempo me dijera exactamente eso que ya no me había dicho. Y dije, gracias Señor. Y comenzó Dios a ir una manera sobrenatural de usarme a través de la lengua, que yo respeto, yo sé lo que, esto es una experiencia personal. Nadie reprende, en la Biblia tú no va a aparecer que a través de la lengua tú reprendes un demonio.
pero fue mi experiencia como mucho hombre de Dios, que a través de la lengua los demonios salían, a través de hablando en lenguas las personas caían. Ya comenzó Dios a usarme de una manera que no tenían que tocar a la gente, caían solos. Wow. Y así fue que pude recibir no solamente el don de lengua que yo creía que era el bautismo del Espíritu Santo, porque ya Él me usaba, pero yo no había tenido ese poder que había caído sobre mí. Dios y ahí mío. comenzó Dios a obrar. Tremendo, poderoso. Entonces, si tú puedes recordar, profeta, 2, 3 experiencias que hayas tenido, que Dios te haya usado, que de las que más te han impactado, porque cuando una gente está con Dios, tiene mucha experiencia, pero hay 2 o 3 que son como las que más impactan. Entonces me gustaría que cuentes 2. Mira, yo a veces me pongo a meditar y digo, wow, Señor, tú, porque aprendí algo y es a ser insaciable la presencia de Dios. Los que me conocen saben que soy una persona que muchos pueden decir orgulloso, porque me mantengo así, como cuando estoy en lo de Dios. Siempre estoy en lo de Dios, ando en el Espíritu. Pero cuando vamos a ministrar, a hablar algo del Señor, a llevar la palabra, siempre me mantengo enfocado, observando, porque aprendí muchos principios. Aprendí lenguaje de Dios, que Dios me habla por la naturaleza. Puede caer una hoja ahí, Dios me puede dar un mensaje por esa hoja. ¿Entiendes? Entonces, pues, gracias, Señor. Puede, tal vez ahora mismo pasó un carro y Dios me da un mensaje para una persona. Veo una lámpara y la lámpara tal vez tiene una cosa y Dios me dice, mira, esa es así, así. Y a través de eso me da una profecía para alguien. Aprendimos a leer los lenguajes de Dios. Dios no habla. Mírame, después de la Biblia escrita, hay una Biblia que está antes de eso. Biblia es pequeña biblioteca o un escrito en la naturaleza. Los primeros mensajeros son la naturaleza. Dios. Es la misma, cuando tú te pones a meditar, los científicos, todo ha entendido, siempre que quieren, usted sabe, no le quieren dar la razón a Dios, pero ellos saben que hay un Dios. Cuando tú estudias un árbol, tú dices, es que hubo alguien sobrenatural que creó eso. Cuando te estudia el cuerpo humano, la tierra, todo eso, el primer mensaje es la naturaleza. Entonces, ¿cómo tú quieres entender a Dios? Comienza a estudiar la naturaleza, comienza a cuidar la naturaleza. Como yo con lo simple, no tire basura en el piso. Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? Comencé a tener, yo le digo a Dios, como te decía, para no perder el hilo, es que a veces me pongo a meditar y son muchas experiencias, pero siento que no son muchas. Sí. Pero vamos a ver, una de ellas, en cuanto a la liberación, mira, yo recuerdo que Dios, para el año 2021, después de la pandemia, en eso de que ya saliendo pandemia, Sí. que ahí fue que hice un pequeño ministerio de muchos jóvenes, de mucha congregación. Recuerdo que entro con los jóvenes, estoy un jueves santo específicamente, entro con los jóvenes a ciliciar en la iglesia, en nuestra congregación. Y cuando estábamos allí, muy bien, yo estoy muy bien, comemos, cenamos y nos ponemos a orar y nos acostamos. Hermano, yo tuve una revelación porque Dios me comenzó a revelar, a guiar siempre. Me mostraba en sueños cómo yo me enfrentaba con brujos. Hay muchas iglesias que tienen psicosis. Yo digo, o sea, todo el que vaya con algo negro, ya los satanistas ya están modernos, van con Biblia, te leen la Biblia, te predican en los... Ay, ropa de no colores. me puedo meter ahí. Entonces, ¿qué pasa? Sí, porque la gente cree que los satanistas están en la silla, ya están en los púlpitos. Sí. Ya están en los púlpitos predicando. Wow. Sí, porque ¿cuál es el objetivo del satanista? Dividir. Sí. Y cuando tú eres una persona que predica y divide, entonces tú eres peor que un satanista. Mi padre. Sí, tú eres un adversario. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? Que yo recuerdo que esa noche Dios me revela unos colores que usan el mundo de las tinieblas, disfrazados como si fuera cosas de luz. Y yo entendí que el espíritu operan por esos colores. Y yo me veo en un escenario como estoy en una iglesia y hay un hoyo grande en el medio. Y veo al papá de mi hermana que tiene un San Miguel en la espalda porque practica la hechicería. Y mientras yo vivía con él, o sea, mi hermana
él tenía un cuadro de San Miguel y otro espíritu, que el Señor lo reprenda, debajo de la cuna. Y yo le cogía los dineros. ¿Qué pasa? Que en esa experiencia, en ese sueño, me veo luchando con él. O sea, yo tengo 5 o 6 y ese hombre tiene casi 7 pies. Un hombre fuerte. Y yo me veo luchando con él por mi hermana, que estaba de que pequeña. Y en esa lucha yo lo luego tirar por el hoyo. Hermano, yo me levanté. Eso fue una lucha espiritual de gente, porque digo que parecen con amorones, con aruñones y no tienen pareja, y dice, pero ¿qué es lo que pasa? Es que son luchas espirituales. La gente no entiende que por eso Pablo dijo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con espíritu de la tiniebla, o sea, que operan en regiones celestes, con principados, con potestades. Y esta lucha no se pelea con carne, no se pelea con almas naturales, sino con almas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. La guerra espiritual es aquí y es con conocimiento. La lengua espiritual no es que tú tomes una espada y tú se la vas a clavar a un demonio. Yo sé que en el espíritu no cometí esos errores, pero la guerra es de conocimiento. Cuando la Biblia dice verdadera, si conoces la verdad te hará libre. No está hablando está hablando de que si tú tienes conocimiento vas a ser libre, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Cuando recibo eso, alguien me dice, no, eso es que Dios te está mostrando una guerra contra la iglesia. Un año después de eso, recuerdo, Dios me puso a dar una campaña una actividad de 7 días en la congregación, y en ese se llamaba anulando el acta de decreto, no, el edicto. No recuerdo bien el título, pero era algo muy poderoso, con peso espiritual. Y al tercer día estoy limpiando la iglesia para comenzar la actividad, y yo le digo, Dios, mientras me ducho, que ya voy a casa a ducharme para prepararme, digo, Dios, pero tú me vas a usar predicando para afuera, oramos, etcétera, pero mi familia, mi hermana se está perdiendo, mi familia se está perdiendo, ¿qué está pasando? Ay, santo. Y Dios me dice, tranquilo, que van a venir para el Señor. En ese día estaba predicando un evangelista, un profeta de los Alcarrizos, Natanael Vidó, y mi hermana fue ese día, esa noche. Cuando fue, el profeta llamó por el don de ciencia, hay unos jóvenes así, así, así. Era mi hermana, no pasó. Ya se acabó el culto y yo dije, wow, Señor. Y Dios me dijo, ora por tu hermana. Y yo busqué una muchacha que ese tiempo Dios la estaba usando. Y cuando estábamos ahí, Dios me dijo, eres tú que vas a orar por ella. Mi hermana cayó bajo un espíritu. Wow. Que no voy a mencionar su nombre, de ese espíritu. Hermano, eso fue una experiencia sobrenatural. Y yo comencé a ver la liberación de una manera sobrenatural. Eso dice que un demonio y una mujer se arrastre. Eso es normal. Porque a veces dice que se va. Eso es lo peor que usted puede hacer, orar y expulsar un demonio de una persona que no se convierta. Porque entonces lo que está haciendo es que ese espíritu se va, y cuando vuelve es peor el posterior estado. Y yo duré 1 hora, echamos ese espíritu fuera. Porque la otra persona, la muchacha, yo llamé porque era mujer, y yo lo usaba que orara, y Dios me dijo, no es contigo. Cuando yo voy a orarle, que yo un compañero ministerial, le preguntamos, ¿cómo te llamas? Fulana, ¿qué tú quieres con ella? Mi hermana, yo estaba en el monte orando. Yo le digo a la gente que no luchen con o sea, usted el mensaje a su familia, no es tú predicándole con la Biblia, es con tu testimonio. Y mientras yo oraba en el monte, Dios guardaba a mi familia. Tremendo. Mi hermana tuvo a perder la vida, una ocasión cayó mientras yo estaba en el monte orando, Dios me ponía a interceder. Y cuando bajaba del monte, mi mamá me decía, mírame, estaba en el cuarto y fumando esto, lo otro, y cayó ahí, se iba ahí, un accidente, un hoyo en la cabeza, y el Espíritu me dijo, o sea, casi pasando en lo mismo, los días que teníamos ya, en esos días de esa liberación, de esa manifestación, en esos mismos días fue que había pasado esa cosa consecutivamente. Y ese espíritu dijo, no, porque me la quiero llevar de tiempo. Y nosotros dijimos, ella no te pertenece. Sí, ella me la vendieron. Cuando el espíritu dijo, me la vendieron,
que le preguntó el amigo, el compañero me dijo, ¿quién? Yo le dije, tranquilo, que ya yo sé quién es. Y específicamente fue el papá de ella. Wow. Lo que Dios me había revelado un año antes que yo amanecí ese día de ese sueño, yo amanecí agolpeado, yendo al baño, míreme, de todos los lados, todo. Duré 3 días con ese dolor y con esa fiebre que no podía, de esa experiencia espiritual. Entonces la gente cree que esto es ya, yo hablé 3 lenguas, yo predico. No, hermano, existe un mundo espiritual y es real. Hemos tenido mucha experiencia donde demonios se nos han parecido en una forma espiritual a ahorcarnos. Yo he tenido experiencia donde demonios me han ahorcado literalmente. Wow. Que yo lo he sentido entre durmiendo y despierto. Y son cosas que en verdad han edificado y han aumentado nuestra fe. Y hemos conocido el mundo de Dios como el de las tinieblas, cómo operan en contra de nuestras vidas y la vida de los que no son cristianos. Gloria a Dios. Ahorita escuché como que mencionaste que has tenido experiencia llamando personas por nombre y ese tipo de cosas. ¿Puedes recordar la primera vez que Dios te usó revelándote un nombre de una persona o algo? ¿Cómo fue esa primera vez? Bueno, mira, yo oraba con una persona para ese tiempo. Yo oraba con una persona y yo buscaba mucho a Dios. Siempre me ha gustado buscar a Dios. Yo soy una persona a la antigua. Soy jovencito, pero soy a la antigua. De la vieja guardia. Sí, tengo ese formato y nadie me crió así. Dios puso ese diseño en mí. Sí. Sí, yo soy de lo que creo que para usted invitarme no tiene que pedir un video. No, yo soy radical en eso. No enviamos un video suyo donde Dios lo está usando, no. Ore y ayune. Y que Dios le muestre. Claro, porque mira, ese problema de que hay mucho sensacionalismo, mucho emocionalismo. Sí. Y el pueblo no edificado. Sí. Una campaña, ¿cuál es el objetivo de la campaña? Se salven las almas. Ese era el objetivo de antes. Sí. Hoy no hay ayuno, hoy no hay ayuno por campaña. Wow. Tú vas a la actividad, a la campaña y dices, wow, se dio poderoso. Pero ¿quiénes fueron a la campaña? Iglesia, no había ni un pío. ¿Cuándo se convirtieron? Ni uno. Entonces, ¿qué pasa? Mi experiencia fue en mi iglesia. Yo estaba orando con alguien en esa ocasión. Soy casado. Tenemos ya un hijo, un profeta ahí. Gloria a Dios. Peligroso en el espíritu. Y recuerdo que con esa persona hablando, había un compañero que oraba conmigo, Eri Bristol. Yo recuerdo que esa persona que estamos conociendo, ella está hablando con una amiga. Yo le dije, mírame, yo mientras tú estás hablando con esa amiga, oye, yo estoy hablando con ella por teléfono y su teléfono, ella está usando otro teléfono hablando con la amiga que me está escuchando. Eso es como que yo no conozco a tu esposa, nunca la haga visto, y yo le diga, mira, y estoy hablando contigo por llamada y tú estás hablando por chat con tu esposa. Wow. Y yo te diga a ti, tú me digas, yo estoy hablando con mi esposa. Dile a tu esposa si ella tiene alguien que se llama José, José tal. Yo no sabía eso de llamar gente por nombre. Después al tiempo fue que yo comencé a ver la ola de gente llamando por nombre. Y yo recuerdo, yo le dije, mira, ella me dijo, estoy hablando con mi mejor amiga. Y yo le dije, tu mejor amiga tiene un muchacho que se llama José, no recuerdo el nombre. Y ella dijo, y ella le preguntó, le dijo, sí, ese es su novio. Mira, Dios me revela el nombre de Rosario, no recuerdo bien, ese es su abuelo. Y yo le dije, sí, porque su abuelo tiene tal enfermedad, tal esto y lo otro. Entonces, yo viajando para allá, esa persona era de Villa Altagracia. Yo recuerdo que